Hola Proxys, hoy hablaremos sobre gatillo, cómo equiparla y cómo jugarla en equipos. Primero es qué es gatillo y qué es lo que hace. Primero, su función sería de distraer a jugadores y su segunda función es aturdir enemigos. El núcleo de kit de gatillo gira en torno de su vara de purga y su postura de francotirador. Suena complicado, pero en realidad es súper simple. Postura de francotirador: mantén pulsado el ataque básico y gatillo se agachará entrando en modo francotirador. Desde ahí disparará automáticamente a los enemigos con su disparo silencioso. Cada uno de estos tiros carga su barra de purga en 25 puntos, hasta un máximo de 100. O sea, con 4 tiros llena la barra. Esquiva gratis y además perfecta. Mientras está en postura de francotirador, gatillo tiene una esquiva automática cada 8 segundos si lo atacan. Si el tiempo de recarga no está listo, aún puedes hacer esquiva manualmente. Réplica y ejecución armonizada. Al cambiar de personaje con la barra de purga cargada, los otros personajes pueden llamar a gatillo y hacer que utilice ejecución armonizada cada 3 segundos. Son ataques fuera de campo de batalla que aumentan su aturdimiento y daño que hace gatillo. ¿Cómo hacer que gatillo haga más daño? Gatillo tiene dos maneras de mejorar su ejecución armonizada y aumentar el daño. Primero sería ejecución armonizada Tártaro. Si un personaje en tu equipo usa habilidad especial, ayuda o ulti, en lugar de un disparo normal, se activará ejecución armonizada mejorada, que consume más purga, pero hace muchísimo más daño y aturdimiento. Puedes hacer esto hasta 6 veces cada 20 segundos. Y segunda opción es ayuda coordinada, es cuando barra de purga está dorada. Si activas su habilidad especial o ulti de gatillo, la barra de purga cambiará de azul a dorado y los ataques de ejecución armonizada ignorarán su tiempo de recarga durante un tiempo. O sea que ya no son cada 3 segundos, ya no tiene tiempo de recarga. Básicamente puedes soltar una ráfaga de daño sin interrupciones. Además, cada vez que gatillo hace daño con réplica, aumenta el multiplicador de aturdimiento en 35% durante 5 segundos, haciendo que todo tu equipo haga más daño de aturdimiento, o sea, aturde más a enemigos. Pasamos a armas. Obviamente su arma firma será visión espectral. Es su arma mejor. Aplica 25% de reducción de defensa y otorga 24% de probabilidad crítica. Y un boost acumulable de impacto, manteniendo estos efectos constantemente. Siguiente es Laurel Ardiente. Excelente en equipos de hielo y fuego, con Miyabi y Evelyn por ejemplo. Otorga 30% de daño crítico para esos elementos y buena proporción de impacto. Siguiente es Tetera Esmeraldina. Gatillo puede generar rápidamente stacks con sus réplicas. Esta arma da buena cantidad de impacto y da bono a todo equipo de 20% de daño. Bastante decente opción en general. Siguiente es el sometido. Aumenta porcentaje de aturdimiento y daño en ataques básicos, incluyendo ejecución armonizada. Fácil de mantener y escalar con habilidad especial y ulti. Siguiente es Fósil Preciado. Potente en enemigos con mucha vida como en incursión.
alto potencial de aturdimiento en escenarios adecuados. Penúltima arma será Última Cena. Alternativa a arma anterior, Fósil Preciado, con mayor impacto pero menos fiabilidad. Buena en modos con GP estándar, o sea, donde no hay jefes para combatir. Y última opción sería Turbulencia Flecha. Gran opción para free to play, da 12% de impacto y 12% de aturdimiento contra objetivos principales, sin efectos adicionales, pero confiable en peleas largas. Ahora hablaremos de sus discos. Mejor opción de todas es disco de Sakuda Estrellas. Completo, 4 pistas de este. Su mejor set si buscas maximizar su aturdimiento. Aumenta impacto y aturdimiento en sus ataques básicos, incluyendo ejecución armonizante, potenciando su capacidad de aturdir. Ideal con dos partes de Tecno Pícido para aumentar más probabilidad crítica, ya que al tener más probabilidad crítica lo que le permite es aturdir mejor a enemigos. Esto gracias a su habilidad pasiva que se llama técnica adicional mirada espectral del farol plateado. Si sobrepasa probabilidad crítica sobre 40, por cada uno adicional el aturdimiento provocado por la réplica aumenta en un 1,5% hasta un máximo de 75%. Y otro disco es Armonía Umbral, también 4 partes, o sea 4 pistas. Aumenta en 15% el daño de réplica. Además otorga hasta 12% de ataque y 12% de probabilidad crítica con acumulaciones al golpear con réplica. Funciona bien con dos partes de Tecno Pícido y dos discos de Sakuda Estrellas, según necesidades. 2 de Tecno Pícido aumenta impacto y disco Sakuda Estrellas aumenta aún más probabilidad crítica. Ahora hablaremos de estadísticas en los discos. El disco 4. Buscaremos probabilidad crítica. Como había dicho yo antes, es muy importante para gatillo, ya que si supera 40% de probabilidad crítica, cada 1% de encima va a aumentar cantidad de aturdimiento que provoca réplica de gatillo. Entonces es muy importante para ella. Disco 5. Aquí buscamos bono de daño eléctrico. Y en disco 6 buscaremos impacto, que es muy importante para poder aturdir a enemigos. En subestadísticas. Primariamente buscamos probabilidad crítica. Mínimo tenemos que tener 80. Si podemos 90, pero es muy difícil hacer 90. O sea, con 80 ya es bastante. Después buscaremos daño crítico. Si podemos. Y ya después, cuando ya tenemos probabilidad crítica tanto cuanto queremos, buscaremos ataque, perforación y ataque sin porcentaje. O sea, ataque normal, por decir así. Cuando ya tenéis leveada y ya habéis farmeado discos que queréis, estadísticas finales tienen que ser estas. O sea, ataque mínimo tenéis que tener 1700. Pero no es muy importante para gatillo, ya que su función principal es aturdir enemigos. Si queréis y si podéis, hacéis 2200, eso es bastante para ella. Y
Impacto 162 mínimo. Si podéis 186 y más. Esta estadística es muy importante para ella. Crítico 60 mínimo. Y como he dicho antes, si podéis 90, que será máximo para ella. Y daño crítico, esto es opcional, ya que, como he dicho, no hace daño ella. Su función principal es aturdir. Entonces con 120 ya le sobra. Gatillo sí que aprovecha bien los subestadísticas, ya que probabilidad crítica aumenta su aturdimiento a los enemigos después de hacer réplica. Prioriza impacto y aturdimiento y maximiza probabilidad crítica hasta el límite de su habilidad adicional. Y por último hablaremos de equipos. Primer equipo será, por decir así, el perfecto. Es Soldado 0 Envy. Obviamente gatillo. Y aquí ya en último slot cogeremos lo que tenéis. Perfecto es Astrayao, obviamente. Eso será equipo perfecto. Si no tenéis Astrayao, podéis poner a César. Si no tenéis César, podéis coger a Nicole. Si la tenéis bien leveada, bien subida de nivel y mejorada. Y por último, última opción sería coger a Lucy. Eso sería primera opción, primer equipo. Este equipo ideal porque Envy y Gatillo hacen muy buena sinergia entre ellos. Ya que segundo equipo sería Yanagi y Trigger. O sea, en vez de soldado cogemos Yanagi y Trigger. Y en el segundo, perdón, en el último slot cogeremos otra vez será Astrayao. Si no la tenemos. Si no la tenemos, si no tenéis Astrayao, coges a Nicole. Y por último, si no tenéis Nicole tampoco, buena opción sería Burnies. Pero como no la tengo, imaginad que el último slot es Burnies. Eso sería equipo, por decir así, de anomalía. Y siguiente opción es Miyabi. Es Miyabi, Yanagi y Trigger. Es bastante buen equipo, ya que Yanagi y Miyabi usan sus habilidades especiales bastante y ulti. Así que podrán activar habilidad de gatillo. Y última opción, último equipo sería Evelyn, Trigger y Astrayao. Este equipo así como está es perfecto, porque si de aquí quitas Astrayao será muy difícil activar y jugar con Evelyn. Así que así se queda este equipo.